sí va a ser importante hacer la consulta del pago y presentar la constancia para no tener inconveniente. Claro, uno diría, oye, pero a mí ya no me corresponde. Es correcto, Así no es. te corresponde. Lo que se hace es se negocia con la contraparte y se le dice que aumente el valor o te haga la devolución. Muchos televidentes están preguntando a nivel nacional, cómo van a hacer las compras-venta de sus inmuebles, están preguntando, oiga, ¿y cuando llegue a la notaría no me van a pedir el pago de los impuestos? Claro, tiene que pagar el impuesto predial. Ahora, están pidiendo, como siempre, el impuesto predial, el pago del 2024. Lo que pasa es que hoy día en la notaría ya no se pide, pues, como la norma indicaba antes, que lleves el último pago del predial. No, ahora tienes que llevar la constancia en adeudos. O sea, todo ese anterior que tienes en deuda con el municipio, no solamente predial, sino arbitrios, tienes que pagarlo para que te den la constancia en no adeudo. Entonces, ello implica también hoy en día para el 2024. Pero para salir de esas dudas y ser más exactos, vamos a conversar el día de hoy con el licenciado Edmundo Lizarzaburu. Él es experto en finanzas y profesor de administración, ¿sí?, de la Universidad ESAN y está con nosotros. ¿Cómo está, licenciado Lizarzaburu? Bienvenido al Hola, programa. José, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, usted es el experto en este tema de la tributación. ¿Podría definirnos para todo el Perú primero qué es el impuesto predial y por qué lo pagamos? Sí, no, bueno, primer punto importante es que todos los años, entre enero y febrero, se tiene que hacer el pago del impuesto predial, ¿no? ¿Y qué es el impuesto predial? Es el impuesto que grava, ¿no es cierto?, las propiedades, terrenos, departamentos, casas que las personas tienen a nivel nacional. Entonces, el impuesto predial no solamente se paga en Lima, se paga a nivel nacional. Entonces, es un punto importante. Y el recaudador es la municipalidad distrital, ¿no? Y en el caso de Lima, ese dinero termina yendo al SAT, ¿no? Entonces, es importante tener eso en consideración, ¿no? Ahora, eh, hay algunos contratos compra-venta que se han estado realizando en enero, ¿no? ¿Ellos tenían que pagar también el impuesto predial para hacer sus transacciones? A ver, lo que tú has mencionado es bien importante. Normalmente la cartilla de pagos de tanto del impuesto predial como los arbitrios no llega como que a la quincena de enero. Así es. Entonces, lo que se recomienda es que las personas vayan a la municipalidad y pidan la información, porque la notaría lo va a pedir, es parte del procedimiento, ¿ok? Pero lo más importante, y tomando el ejemplo que tú has mencionado hace un momento de este edificio al costado de esta casa que ha tenido este problema, las personas que viven en ese edificio, al momento que han adquirido la propiedad, tienen que haber hecho el cambio y haberse registrado en la municipalidad, con la finalidad de que haga la transferencia de propiedad. Caso contrario, tendrían que pagar una multa. Entonces, en esos casos y en el antes mencionado, sí va a ser importante hacer la consulta del pago y presentar la constancia para no tener inconveniente. Claro, uno diría, oye, pero a mí ya no me corresponde. Es correcto, Así no es. te corresponde. Lo que se hace es se negocia con la contraparte y se le dice que aumente el valor o te haga la devolución, que son en realidad no son montos tan representativos frente a lo que cuesta la propiedad, porque el otro componente importante es que el cálculo del impuesto predial está asociado a tasas, ¿no? Está asociado a información que el CONATA publica, ¿no?, sobre el valor del autovalúo, porque eso se hace en tramos, así como las personas pagan el impuesto y tenemos un tramo de 8 ITs y diversos porcentajes, lo mismo ocurre con el impuesto predial. Y esto se calcula en base a tramos, ¿no? Entonces sí es importante tener la información y responder la pregunta directamente es sí, hay que hacer la pregunta, hay que llevar la información para evitarnos retrasos, ¿no?, frente a la transferencia o la adquisición de una propiedad, ¿no? Muy bien. Con respecto al impuesto predial, eh, hay muchas personas que tienen un nuevo predio que lo han adquirido pero por sucesión intestada. Es decir, falleció el causante, dejó el predio y ahora yo soy, digamos, si soy un heredero nada más, por decir, ¿no? Ahora tengo un inmueble, ¿no? Pero que ese impuesto predial ha venido pagándose a nombre, pues, de la persona que hoy ya está fallecida. ¿Cuánto tiempo tiene de plazo para poder escribir? Porque yo he visto casos que sí, vengo pagando el impuesto predial, ¿no? Pero está a nombre de mi mamá, dice que ya falleció hace como 3 años. ¿Cómo funciona eso? ¿Ha debido inscribirse antes?
Sí, no, la respuesta es no solamente ha debido inscribirse antes. Cuando ocurre un fallecimiento, primero tiene que, y si hay varios herederos, establecerse la sucesión. Porque Bien. si uno no establece la sucesión, lo que ocurre es que ya está cayendo en multas por no haber reportado la información. Entonces, sí es importante que cuando uno tenga una situación de esta naturaleza, pueda llevar la información, registrar a nombre de quién está la propiedad, sea una sucesión, sea un heredero, y que el pago podría estar al día, pero tiene que estar asociado y amarrado a la persona que realmente es propietaria del bien. Muy bien. Mientras hacemos unas preguntas, licenciado Lizarzaburu, vamos a pedir unas llamadas telefónicas del público televidente que suele llamar y nos ve en todo el país, que los puede hacer las llamadas al 251-9422, 467-4499 y al WhatsApp 940-800-800. Estamos con el licenciado Edmundo Lizarzaburu, experto en finanzas y profesor de Administración de Finanzas de la Universidad de San, conversando acerca del impuesto predial. El impuesto predial, licenciado, es un autoavalúo, tengo entendido. O sea, yo tengo injerencia para poder modificar, digamos, el cálculo de lo que voy a pagar. A ver, lo que pasa es que el autovalúo, la definición de autovalúo se da porque se paga por tramos, como te mencionaba hace un momento, ¿no? Hasta Bien. 15, si la propiedad vale hasta 15 UITs, es el 0,2% la alicuota. De 15 UITs a 60 UITs es 0,6 y más de 60 UITs es 1%. Entonces, uno va construyendo el monto sobre la base de los tramos que se han establecido. Y la UIT cambia todos los años. Por ende, el impuesto predial se va modificando año a año. Entonces, yo creo que acá lo importante, porque el impuesto predial puede representar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 soles, lo importante es que el ciudadano conozca qué se hace con ese dinero. Creo que es un punto importante. Sí, sí, que se hace de verdad, ¿no? ¿Qué Que se nos puede hace orientar. con ese dinero? Lo que hacen, por ejemplo, en este caso la Municipalidad de Lima, es ese dinero lo utiliza para hacer obras. ¿Okay? Entonces es un dinero que sirve para financiar diversos servicios que el municipio está dando. Pero ojo, sí es importante resaltar que la recaudación, imaginemos, la Municipalidad de Surco, San Borja, ¿no? San Juan de Lurigancho, pero ese dinero tiene que ir al SAT, que es gestionado por la Municipalidad de Lima, ¿no? El SAT es el Servicio de Administración Tributaria. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a provincia, el caso de Trujillo, ¿no es cierto? ¿Quién hace la recaudación? La Municipalidad Provincial de Trujillo, Bien. ¿no? Y en ambos casos, sea la Municipalidad de Lima, la de Trujillo o los actores, en este caso, que fungen de recaudadores, siempre hay que basarse sobre ese cálculo de tasas que lo hace el Consejo Nacional de Tasaciones, que está de alguna manera vinculado o aprobado al Ministerio de Vivienda. Entonces, son varios actores que participan en este cálculo y lo importante es siempre estar al día porque el dinero al final es utilizado para poder mejorar obras, no infraestructura que la población requiere y necesita. Entonces, si uno se retrasa en pagar o no está de alguna manera al día, quienes se perjudican somos todos. Entonces es una suerte de recaudación colectiva, ¿no? Que Perfecto. genera un beneficio grupal. Muy bien. Tenemos una primera llamada del público televidente. Buenos días, bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cuál es su consulta? Aló, caballero, buenos días. O sea, buenos días con todos. Sí, que tiene una consulta respecto a lo que están hablando. Tengo un predio en donde mi madre... Sí, donde mi madre ha fallecido y ha dejado la casa. Y somos dos personas, yo y mi hermana. Pero mi madre nunca ha pagado lo que es el predio, todo eso. Y quería saber qué es lo que debemos hacer. Ya mi madre falleció el año pasado. Y a estar escuchando de que todo se tiene que pagar y también había escuchado de que cuando uno fallece y otro o un hijo toma lo que es la herencia, todo eso se elimina. Quería saber si eso es cierto o es mentira. A ver, que me Muchas oriente, por gracias. favor. Muchas Perfecto. gracias. Licenciado. O sea, primero mis condolencias por la muerte Sí. de tu señora madre. Y respondiendo de la pregunta, en realidad, a ver, cuando con un adulto mayor, a partir de 60 años, tiene algunos beneficios y algunos descuentos. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es ir a averiguar cuál es el estado de la deuda, cuánto es lo que está pendiente de pago, ¿no? Y de alguna manera buscar ponerse al día, porque lo que podría pasar es que le estén notificando y podría haber potenciales embargos. Entonces, sí es necesario que vaya al SAT. Cuando uno hereda,
¿no? Y eso es importante resaltar, salvo que la persona tenga un seguro de desgravamen, como es un préstamo a una entidad financiera, uno hereda, lamentablemente, los activos y hereda los pasivos, es decir, hereda las propiedades y hereda las deudas que están sobre las propiedades. Entonces tendría que ir a revisar si es que la propiedad no tiene, dependiendo del municipio, cuál es el monto que tiene, tanto en predial como en arbitrios, pero además ver si está adecuadamente registrada, es decir, que no haya habido alguna ampliación y no esté reportada, lo cual podría generarle multas adicionales. Sí es importante que pueda ir a averiguar a la municipalidad donde está registrado su predio. Perfecto. Tenemos una siguiente llamada de nuestro público televidente que nos escucha semana a semana en Construyendo Cimientos para el Futuro. Adelante, buenos días. Buenos días, señor ¿Cómo está, periodista. señora? ¿Qué Buenos tal? días a su invitado. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Es verdad que cuando yo pongo una propiedad, hago un anticipo de legítima y esa propiedad pasa a nombre de mi hija, que es menor de edad, pero ya la propiedad está a nombre de ella en registros públicos y en la municipalidad, ya no paga el impuesto predial y los servicios municipales? Muchas gracias. A ver, en ese caso en particular, la operación, ¿no es cierto?, de alguna manera está transfiriendo la propiedad a una nueva persona. Entonces, si bien es cierto, es un adelanto de ilegítima, ¿no? Lo que hay que tener en consideración es lo siguiente, a ver, y eso hay que para que el público lo tenga claro. Si yo vendo una propiedad, tengo un impuesto por pagar, ¿ok? Que es la ganancia de capital producto de la venta de la operación. Bien. Entonces, cuando uno hace un adelanto ilegítima, ese impuesto no se está dando porque no hay una compraventa. Entonces, no confundamos el impuesto de la compraventa con el impuesto predial. El impuesto predial es el impuesto que se paga a toda propiedad. Entonces, la propiedad tiene que pagar un impuesto. Entonces, le estamos dando la propiedad a un menor de edad. Entonces, habría que revisar, y eso sí, sí es importante, es que el menor tenga la propiedad. Eso me imagino que el abogado les ha dicho que sí se puede, pero la propiedad tiene que pagar el impuesto de todas maneras. O sea, lo que se está haciendo acá, se le está cargando a un menor de edad una obligación tributaria. Entonces, probablemente, cuando cumple 18 años, tendría que empezar a pagar. Pero es una operación que hay que distinguir. La compraventa paga un impuesto, el adelanto o las herencias no pagan ese impuesto de compraventa, pero el predial hay que pagarlo sí o sí porque es parte de, ¿no es cierto?, una recaudación y un servicio que se tiene que dar. Muy bien. Licenciado, hay muchas personas que tienen su casa de 1, 2, 3 pisos, ¿no? Y no han inscrito, digamos, la declaración de fábrica, no han hecho la declaratoria de fábrica, digamos, inscribiéndola al registro público. Igual ellos pagan los impuestos de los pisos que han construido, ¿no? No siempre hay una correlación, ¿no? O sea, eso no se ha revisado aún, ¿no? Uno paga, digamos, por piso, pero no lo inscribe en el registro público, no declara la fábrica. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pagando? ¿Está pagando sobre la base de qué? Entonces, a ver, algo que es importante resaltar aquí. El impuesto predial, la cartilla, tiene información del área y el espacio que ocupa la propiedad, ¿no? Bien. Entonces, si uno tiene 3 pisos o 4 pisos, tiene que registrar ese nuevo metraje, ¿ok? Entonces, cuando dices estoy pagando, sí, estás pagando sobre el terreno, probablemente, no sobre la nueva construcción. Entonces, yo creo que lo más importante, y esto hay que resaltarlo, es que en los temas de árbitros y propiedades tenemos que ser muy transparentes y muy claros. Si tienes un departamento de 100 metros cuadrados, construidos 60, pero el área es de 100, y luego tú te echas y amplías a 90, lo tienes que registrar, lo tienes que declarar. ¿Okay? Eso es bien importante, porque además viene otro componente adicional que es complementario. Perú, Lima, en general, estamos en un sitio sísmico. Entonces, si yo aseguro esa propiedad, pero no lo declaro y detallo la información, cuando tenga que ejecutar el seguro, van a haber problemas. Entonces, es mejor declarar si es que uno ha ampliado la construcción. Claro, si uno a la terraza le ha puesto un sol y sombra, eso no es una construcción porque es un techo aligerado. Entonces, hay que saber distinguir, ¿no?, qué es lo que la municipalidad, qué tengo que reportarle a la municipalidad. Pero si yo construyo un baño, tengo que declararlo, porque ese baño tiene tuberías, tiene pues una serie
de componentes, ¿no? Que hacen que sea parte de lo que llamamos la unidad habitacional. Entonces, Perfecto. cuando uno hace ampliación, sí es importante declararla y reportarla a la municipalidad. ¿Y eso qué va a llevar? A pagar un poco más de impuesto predial, definitivamente, porque la propiedad vale más. Perfecto. Tenemos una llamada en línea. Sí, adelante, bienvenido al programa. Buenos días, disculpe la molestia. ¿Sabe que un favor grandazo lo voy a agradecer bastante? El Girón Huaraz acá en Breña no hay luz de ayer en la noche. Todo el día ahorita no hay luz. ¿Qué Girón, señora? ¿Qué lugar de Breña es? Breña, Girón Huaraz, en Breña. Girón Huaraz. Por la hora de los... Sí, sí. ¿Cómo se llama? Rocío, acá. El hospital Perfecto. del niño, la cuadra 14. Aquí te paso con mi prima. Perfecto, muchas gracias, señora. Alertamos entonces a las autoridades encargadas, ¿no? de proveer el servicio eléctrico, que por favor no hay luz, me dicen en Girón Huaraz, ¿no? Cuadra 14, ¿no? Hay que verlo, por favor, si es que están comunicándose en ese instante, ¿no? Adelante, tenemos otra llamada. Bienvenido, adelante. Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Hola, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Sí, quería preguntar sobre si es posible poner en fideicomisos propiedades que uno tiene en el extranjero, pero si se puede hacer el fideicomiso desde acá, desde Perú. Gracias. Gracias. Excelente pregunta. En realidad las propiedades pueden entrar en un fideicomiso, pero al estar la propiedad en el extranjero es un fideicomiso que tiene que ser constituido domiciliado en el país donde están las propiedades. Lo que se puede hacer es lo siguiente, y eso hay que estructurar la operación. Tú podrías poner esas propiedades en un fideicomiso y buscar de que ese fideicomiso te sirva como garantía, porque lo que el oyente está preguntando está en función a poder proteger las propiedades, pero sobre todo ver de qué manera la propiedad generadora de ingresos sirve o tiene un propósito y es utilizado como vehículo para, por ejemplo, pagar una deuda. Entonces, respondiéndole la pregunta directa al oyente tiene que ser en el país de destino, ¿no? Pero si quiere de una manera vincularlo con el Perú, sí es importante que hable con alguna entidad financiera que tenga presencia internacional y que pueda orientarlo a poder hacer alguna operación combinada entre lo que tiene afuera y poder de alguna manera financiar algún proyecto o operación en Perú. Perfecto, excelente respuesta. Licenciado Lizarzaburu, muchos buscan a ver si hay gravámenes y cargas en su predio, ¿no? Porque están listos para vender y se dan cuenta con que por ahí les han trabado un embargo o alguna carga que proviene del municipio, del predial. Eso se da, ¿no? Explíquenos, por favor, cómo funciona este detalle. A ver, en realidad uno no está libre de, como yo le digo, de los bandidos, ¿no es cierto? A veces uno adquiere una obligación, ¿no? Y lamentablemente, pues, por no seguir algún proceso, le terminan embargando la cuenta o embargando la propiedad, perdón. Entonces, hay diversos tipos de embargo. Cuando el embargo es realizado por una entidad tipo el SAT, la municipalidad o una entidad financiera, es un embargo que debe tener algún sustento, el cual uno va, lo pregunta, lo coordina y de alguna manera lo puede levantar o limpiar. El punto difícil o lo complicado es cuando el embargo viene de los bandidos, ¿no? Es decir, estos vivos que a veces a las personas mayores les hacen firmar documentos y generan pues una obligación que no existe. ¿Qué se recomienda? Y sobre todo para las personas que tienen familiares, adultos mayores, vayan a registros públicos y pidan la información de la propiedad. Van con la partida, pagan la tasa que hay que pagar y sacan, ¿no es cierto?, el reporte de las propiedades y sacan la ficha para ver si es que hay o no hay embargos a la propiedad. Porque, ¿qué ocurre? Si yo quiero hacer una compraventa, la propiedad se puede vender con un embargo en compraventa, claro. Ambas partes declaran, pero el propietario o el nuevo propietario asume el embargo. Ojo, entonces, es diferente embargo que hipoteca, ¿no? Entonces, la hipoteca es otra proceso legal en la cual estoy poniendo en garantía. Por eso se habla de primera hipoteca y de segunda hipoteca. Pero los embargos, como te mencionaba hace un momento, si vienen de entidades que de alguna manera pueden embargar porque están facultadas a eso, uno va, conversa, establece, documenta y puede salir del problema. Hay que tener cuidado con los bandidos. Licenciado, muchas gracias por su presencia en el programa. Esperamos conversar con usted más adelante. A ti, muchas gracias, José, y buen fin de semana a todos tus oyentes.